Hay una hora que se repite constantemente en historias paranormales, películas de terror, testimonios y leyendas urbanas. Una hora que provoca escalofríos incluso a quienes no creen en fantasmas. Las 3 de la madrugada. Muchísimas personas aseguran haberse despertado exactamente a esa hora, sintiendo una presencia, escuchando pasos, viendo sombras o teniendo una sensación extraña imposible de explicar. Y lo más inquietante es que estas historias se repiten en distintos países, culturas y épocas. Pero, ¿de dónde viene realmente esta creencia? ¿Por qué precisamente a las 3 de la madrugada y no otra hora? ¿Es algo espiritual o hay una explicación más humana detrás? Prepárate, porque esta historia mezcla religión, ocultismo, psicología, demología, experiencias reales y algunos de los testimonios más aterradores que existen. La teoría más conocida dice que las 3 de la madrugada son la llamada hora del diablo. Según ciertas creencias cristianas y demonológicas, esta hora sería una especie de burla satánica hacia las 3 de la tarde, que tradicionalmente se considera la hora de la muerte de Jesucristo. Las 3 de la tarde simbolizan luz, sacrificio y salvación. Por eso, en el imaginario ocultista, las 3 de la madrugada representarían lo contrario: oscuridad, corrupción y presencia demoníaca. Con el paso del tiempo, esta idea fue creciendo dentro del folclore popular y terminó convirtiéndose en una especie de regla no escrita dentro del mundo paranormal. Muchos investigadores de fenómenos extraños afirman que entre las 3 y las 4 de la madrugada es cuando ocurren más supuestas manifestaciones. Luces que se encienden solas, puertas que se abren, sombras en los pasillos, susurros, pesadillas intensas y la sensación de que alguien te observa. Pero aquí viene algo interesante. Aunque mucha gente lo asocia directamente con espíritus, existe una explicación psicológica bastante inquietante. A las 3 de la madrugada, el cuerpo humano entra en uno de sus puntos más bajos de actividad. La temperatura corporal disminuye, la presión arterial baja, el cerebro está profundamente inmerso en ciclos de sueño y además el entorno está completamente silencioso. No hay coches, no hay ruido, no hay distracciones, todo parece más oscuro y más extraño. Los psicólogos explican que en ese estado nuestro cerebro se vuelve mucho más sensible al miedo. Cualquier pequeño sonido puede parecer enorme. Una sombra normal puede transformarse en una figura humana. Y un simple despertar repentino puede convertirse en una experiencia aterradora. Pero aun sabiendo eso, hay testimonios que siguen siendo difíciles de explicar. La mujer que veía a alguien sentado en su habitación. Una de las historias más famosas comenzó en Estados Unidos. Una mujer aseguraba despertarse todas las noches exactamente a las 3:13 de la madrugada. Al principio pensó que era casualidad, pero después empezó a notar algo extraño. Siempre que abría los ojos, veía una silueta sentada en una silla frente a su cama. No se movía, no hablaba, solo estaba yo observándola. Ella intentaba convencerse de que era una ilusión provocada por el sueño, hasta que una noche decidió dejar una lámpara encendida. Cuando despertó de nuevo, a las 3:13, la figura seguía allí. Esta vez pudo distinguir algo más perturbador. No tenía rostro. La mujer terminó abandonando la casa meses después, debido a ataques de ansiedad y terrores nocturnos constantes. Y aunque muchos piensan que pudo tratarse de parálisis del sueño, ella insistió hasta el final en que aquello era completamente real. Existe una leyenda muy conocida en España sobre un antiguo hospital abandonado, donde varios vigilantes nocturnos renunciaron después de vivir una experiencia imposible de explicar. Todos coincidían en algo. Los fenómenos comenzaban siempre cerca de las 3 de la madrugada. Primero, escuchaban ruedas metálicas desplazándose por los pasillos vacíos, como si alguien empujara una camilla. Después se oían puertas cerrándose, golpes y en ocasiones
una especie de llanto lejano. Uno de los vigilantes contó que revisó las cámaras de seguridad tras escuchar ruidos extraños. En una de las pantallas apareció algo imposible, una figura cruzando lentamente el pasillo del área de quirófanos. Cuando acudió al lugar no había nadie, y lo más extraño fue descubrir que esa zona llevaba cerrada años y ni siquiera tenía electricidad. Muchos creen que el número 3 repetido tiene relación con fenómenos demoníacos. Hay historias en internet de personas que recibieron llamadas exactamente a las 3:33 de la madrugada, desde números desconocidos. Al responder, solo se escuchaba estática, respiraciones o voces muy lejanas. Una historia particularmente perturbadora cuenta que un hombre comenzó a recibir esas llamadas cada noche durante una semana. La última vez decidió grabar el audio. Al reproducirlo más tarde, aseguró escuchar una frase susurrada: «Déjanos entrar». Después de aquello, según contó, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Objetos movidos, sombras, pesadillas y arañazos en paredes. Nunca volvió a hablar públicamente del tema. Y ahora viene una parte importante, porque muchísimas experiencias paranormales relacionadas con las 3 de la madrugada podrían tener una explicación científica muy concreta: la parálisis del sueño. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente inquietantes. La parálisis del sueño ocurre cuando el cerebro despierta antes que el cuerpo. La persona abre los ojos, pero no puede moverse, ni hablar, ni levantarse. Y en ese estado del cerebro puede generar alucinaciones extremadamente realistas: sombras, personas en la habitación, demonios, criaturas oscuras, presencias encima del pecho, incluso voces. Y lo más curioso es que este fenómeno suele ocurrir precisamente durante la madrugada. Muchas culturas antiguas interpretaron esa experiencia como ataques demoníacos. En Japón hablaban de espíritus nocturnos. En Europa medieval se creía que eran demonios sentándose sobre el pecho de las personas dormidas. Y en América Latina algunos lo relacionan con brujas o entidades oscuras. La ciencia tiene explicaciones, pero cuando alguien vive algo así, resulta difícil convencerle de que solo fue un sueño. Muchos cazadores de fantasmas aseguran que las investigaciones más intensas ocurren entre las 3 y las 4 de la madrugada. A esa franja la llaman la hora muerta. ¿Por qué? Porque aseguran que es el momento donde hay menos energía humana activa, menos ruido, menos interferencias, y supuestamente eso facilitaría las manifestaciones. Hay quienes incluso afirman haber captado psicofonías inexplicables justo a esa hora. Voces diciendo nombres, susurros, gritos o respuestas inteligentes a preguntas. Aunque la mayoría de pruebas paranormales son muy discutidas, algunas grabaciones siguen siendo famosas hasta hoy. Y hay un detalle curioso: muchos investigadores experimentados dicen que jamás provocan ni desafían a entidades durante las 3 de la madrugada, porque creen que es peligroso. Pero quizá lo más aterrador de todo no sean los espíritus, sino nuestra propia mente. Cuando alguien escucha una y otra vez que las 3 de la madrugada son hora maldita, el cerebro empieza a asociar automáticamente esa hora con peligro. Entonces ocurre algo increíble. Si una persona se despierta a las 3, ya entra en alerta, el corazón se acelera, los sentidos se activan y cualquier cosa normal parece sobrenatural. Un crujido de madera, el sonido del frigorífico, el viento, todo se transforma. El miedo llena los espacios vacíos, y cuanto más miedo siente alguien, más reales parecen las experiencias. Existe un relato que circula desde hace años en foros paranormales. Una madre comenzó a escuchar pasos en el pasillo de su casa todas las noches a las 3:07. Pensó que era su hijo pequeño levantándose, pero cuando iba a verlo, el niño estaba dormido. Las noches siguientes ocurrió lo mismo: pasos lentos, suaves, siempre a la misma hora, hasta que una noche decidió mirar por la rendija de la puerta.
y entonces lo vio, un niño parado al final del pasillo, quieto, mirándola. Ella creyó que era su hijo, pero al entrar en la habitación descubrió algo horrible. Su hijo seguía dormido en la cama. Cuando volvió a mirar al pasillo, la figura ya no estaba. La mujer jamás volvió a dormir tranquila en aquella casa. Y aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Las 3 de la madrugada realmente tiene algo especial? La ciencia dice que no existe evidencia de que los espíritus aparezcan a esa hora. Pero la cultura popular, las leyendas y miles de testimonios han convertido esa franja en un símbolo universal del miedo. Quizá todo sea psicológico, quizá muchas experiencias tengan explicación, o quizá algunas no, porque hay algo inquietante en el hecho de que tantas personas en lugares diferentes describan sensaciones tan parecidas. Despertares repentinos, sombras, presencias, susurros, la sensación de que alguien está observando desde la oscuridad. Y tal vez ahí esté el verdadero misterio, no en demostrar si los fantasmas existen o no, sino en entender por qué el ser humano lleva siglos temiendo exactamente la misma hora. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has despertado exactamente a las 3 de la madrugada? ¿Has sentido una presencia extraña? ¿Escuchado algo imposible de explicar? Cuéntalo en los comentarios, porque quizá tu historia aparezca en el próximo vídeo de Horizonte Oculto tras la huella. Y recuerda, hay quienes dicen que si te despiertas a las 3 de la madrugada, quizá no haya sido casualidad. Piénsalo. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.